Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Entonces estamos ya grabando. Entonces, ayer veíamos un poco esta división sexual del trabajo y yo les explicaba a ustedes que el patriarcado hizo una división sexual del trabajo basada específicamente en los elementos sexuales, es decir, en que quienes nacíamos siendo hombres o nacíamos siendo mujeres. Y con atención a ello dijo, bueno, las actividades que están asociados con el mundo de lo reproductivo, por ser las mujeres las dadoras de vida, pues esas actividades las vamos a poner en cabeza de la mujer. Y las actividades de producción son actividades que realizarán los hombres. En ese sentido surgirá inmediatamente el concepto de género, entendido como una construcción de carácter social, de carácter político, de carácter religioso, de carácter ideológico, y que obviamente se enmarca dentro de lo cultural y que dará lugar pues precisamente a unas desigualdades que ya estudiaremos más adelante. En torno a eso, el día de hoy vamos a hacer nuestra charla, vamos a tratar de recoger muchos de los elementos muy importantes que tocamos el día de ayer, y para eso la primera actividad que les sugiero que hagamos tiene que ver justamente con ver la siguiente ficha. Entonces, todas estamos viendo esta fotografía que se compartió. Sí, Doc Mare. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, miren esta fotografía. En esta fotografía vamos a encontrar dos situaciones en particular, ¿cierto? Entonces, quiero a ver quién me dice específicamente qué ven. Vamos a tomarnos un minutico para tratar de ver todo lo que está allí en esa imagen. Y ya en ese minutico identifican y nos van a contar qué ven allí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ven en esta fotografía? Lo visible y lo invisible. Muy bien, lo visible y lo invisible. Perfecto. ¿Qué más ven? Patrones sexistas. ¿Qué más ven? La mujer se encuentra como una sombra, como debajo del hombre. Muy bien, la mujer se encuentra debajo del hombre. Si vemos la figura, por ejemplo, que es la figura que bien alguna de las compañeras diría que es lo visible, vamos a encontrar que en lo visible encontraremos al hombre, de hecho con un trofeo y con la idea de el tema del desarrollo económico, una bolsita de euros, ahí dice euros, pero pongámoslo nosotros en pesos. Al lado está el tema de un barco, la ciencia, las ideas. Muy bien, Sonia dice la mujer en la casa, el hombre en el espacio de lo público. Encontramos además el tema del arte, de la ciencia, de la cultura, de la música, de la creación de contenido, de las industrias, ¿cierto? Y están en la parte visible. Y en la parte invisible vamos a encontrar un pollito que refleja un poco el tema de la naturaleza, encontramos el tema exactamente, Magdalena va a decir que rol es muy marcado, vamos a encontrar que una escoba, vamos a encontrar una persona en situación de discapacidad, botones, el bebé, los papás, los muñecos, los lapiceros, un lápiz, el tema del afecto, el tema de la naturaleza, y un poco ahí está ubicada entonces la mujer en el mundo de lo privado. Esta Como figura... tratando de ubicar mucho los roles de la mujer en la sociedad. Sí, señora, muy bien, Dorelsi. Entonces, exactamente esta figura ha sido denominada por parte de un colectivo de mujeres como la condición de la realidad y el iceberg de los problemas asociados con el género. Y esto un poco para mostrar que efectivamente esa división sexual del trabajo, que les repito,
nació con ocasión de la diferencia específicamente sexual, impuso una cantidad de estereotipos basados en el género, en virtud de los cuales el hombre va a estar siempre ubicado en la zona visible de la sociedad, mientras que la mujer en la zona de lo invisible, tal cual lo señalaba una de nuestras compañeras. El inconveniente es que esto es precisamente un iceberg que genera una situación de desigualdad que pocos y pocas tienen la oportunidad de analizar, porque siempre hay una condición de visibilidad y de invisibilidad al mismo tiempo que no permite que efectivamente tengamos la posibilidad de ver de esto, que es el iceberg realmente de esa situación problemática. Entonces, por eso el enfoque de género ofrece la posibilidad de entender que estas situaciones, que estos estereotipos de género que están en nuestra sociedad se deben atender no con el objeto de perpetuarlos, sino con el objeto de identificar acciones, y van a decir algunas compañeras, acciones de carácter afirmativo, acciones de carácter equitativo que permitan justamente pasar de la visibilidad, es decir, pasar de la condición de solamente decir y nombrarlos a pasar en una condición de la igualdad. Vamos a ver entonces nuestra siguiente ficha. Yo tengo una pregunta antes de que pases a la segunda. Sí, claro. Porque cuando se va a hablar de la mujer, cuando tratan de identificar el género y el papel del rol en la mujer, lo primero que aparece es una escoba? O sea, siempre tratan como de identificar como si las mujeres estuviéramos hechas solo para esas cosas, como esos elementos de cocina, como la mamá que ayuda a los niños a hacer las tareas, como la mamá que les da las compotas. O sea, no pueden hacer una representación más gráfica, como más real de la mujer, como que nos quedamos en los años de. Entonces yo siempre he tenido como esa inquietud. Sí, claro, de hecho es papel nuestro, Dorelsi, justamente tener la capacidad de invertir esta situación, es decir, de hablar de que no es el género. Hola Diana, ¿cómo estás? De hablar de que no será el género el que define específicamente las tareas que desarrollamos las mujeres. Y esto va a ser una tarea cultural muy grande. Y es el hecho de cómo podemos mostrar que efectivamente no es el sexo, no es el hecho de nacer siendo mujer lo que nos va a determinar específicamente qué tareas vamos a realizar. Es justo parte de las revoluciones pequeñas, medianas y grandes que tenemos que desarrollar las mujeres a efecto de construir sociedades mucho más justas para todos y para todas. Sobre todo porque, entre otras cosas, como lo vamos a ver más adelante, se genera una situación en particular, y es que es esta condición, estos estereotipos de género que vemos hoy en esta ficha, son los que han generado condiciones que, por ejemplo, dentro de la situación de pobreza, las más pobres justamente vamos a ser las mujeres. Pero ya les voy a explicar por qué se dio específicamente esto. Yo sé que Dorelsi también, cuando vea la clase, se va a dar cuenta que aquí hay unos elementos como supremamente interesantes para poder comprender que esto es un asunto también de carácter político. Yo sé que se ve súper fea la presentación, pero fue que no encontré forma de hacerla mejor, pero aquí vemos a una mujer que tiene dos puertas, ¿no? ¿Qué ven ustedes de esta ficha? También démonos un tiempito para verla. Bueno, ¿qué encuentran ustedes en esta ficha? La típica decisión, o escoges entre tu familia y tu realización profesional. Muy bien. Una posición que muchos hemos tenido que entender. Ya Sonia entonces también dará a decir, a veces es escoger y a veces tiene que ser responder por las dos, el trabajo y la familia. ¿Qué más les recuerdo un poco esta situación? Muchas veces nos podemos quedar con la mente totalmente en blanco sin saber qué hacer. Porque para mí es tan importante mi familia como también es tan importante mi trabajo.
porque si yo tengo trabajo, puedo tener una estabilidad económica, social, moral, o sea, mucho tipo de estabilidad. Y mi familia puede estar bien, pero muchas veces por pretender tener un excelente trabajo, puedo dejar que mi familia no esté tan bien. Entonces, en ese punto yo lo veo como que ella dice, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, es como yo lo analizo. Sí, muy bien, Dorelsi. Y que es una situación, bueno, y aquí ya nos escribían también en el chat, vamos viendo lo que nos escriben en el chat, pero es una situación supremamente complejo que implica exactamente, por ejemplo, lo que dice Magdalena, que el tema de sacrificar es muchas veces la familia. Situación que usualmente no le pasa a los hombres, entre otras cosas, por una razón específica que tiene que ver con el hecho de la asignación cultural de las tareas. Entonces, específicamente se ha determinado, y es una situación que no solamente hace parte de la cultura, sino que incluso recae sobre la moral misma y sobre la construcción ética. Entonces, yo sé que, bueno, no sé si ustedes comparten conmigo este sentimiento, pero muchas de nosotras que hemos maternado, en algunas oportunidades también surge una situación, y es que no solamente es que la sociedad nos diga, oye, ¿por qué no haces esta tarea? Si esta tarea te corresponde a ti, la tarea del cuidado, y tú estás en una reunión, y esta reunión es muy importante, pero estás descuidando a los hijos, sino que también esa sensación viene desde adentro. O sea, es una sensación de sacrificio, como le dicen muchos de ustedes, porque también estamos construidas y permeadas por este patriarcado que nos ha hecho ver que como es una obligación, que es una obligación de carácter moral, que es una obligación de carácter natural, el hecho de no hacerlo implica necesariamente que estamos incumpliendo precisamente esa obligación que nos ha sido asignada. A los varones no es que eso no pueda pasarles. De hecho, aquí veo algunos mensajes que dicen sobre la idea de la deconstrucción y de la formación en nuevas masculinidades. Hay hombres que, por supuesto, reconozco porque los he conocido, que también el hecho de entre el trabajo y la familia, pues terminan debatiéndose y eso moralmente les puede pesar. Pero lo que sí es cierto es que las cifras no engañan. Y en ese sentido, organizaciones como la Escuela Nacional Sindical y Cisma Mujer han, por ejemplo, dado datos como los siguientes, y es que efectivamente en un proceso de convocatoria entre un hombre y una mujer que tengan las mismas condiciones de conocimiento, experiencia, de formación, de capacitación, si están en la misma edad y esa edad es reproductiva, es decir, los dos, por ejemplo, se encuentran en edades que son los 30 años, supongamos, mientras que si el hombre manifiesta que está casado, hay una posición de parte de la sociedad empresarial en virtud de la cual lo casado implica que tiene el hombre estabilidad. Cuando una mujer dice que está casada, inmediatamente eso denota un compromiso superior e implica para el empresario la idea de la reproducción, que más adelante se va a ver traducida en una licencia. Y en el caso particular de cuando una mujer y un hombre en el mismo proceso, vamos a otra vez al ejemplo, el mismo proceso de convocatoria, con los mismos conocimientos, con las mismas habilidades, con las mismas capacidades, con los mismos estudios, esta mujer dice, se presentan los dos, si la mujer dice que tiene hijos e hijas, inmediatamente la sensación del empleador es, esto me equivale a permisos, esto me equivale a enfermedad de niños, esto me equivale a distracción de parte de la mujer, mientras que cuando lo asume el varón, usualmente eso lo que resignifica es la idea de que el varón necesita proveer, y como el varón necesita proveer, posiblemente va a hacer todo lo que sea necesario para el ascenso y por lo tanto para ser mayormente productivo. Luego, en ese sentido, nuestra sociedad ha castigado, y sobre todo en materia laboral, castiga la reproducción, castiga la maternidad, a pesar de que le asigna un valor muy importante a ella, valor, no precio. Eso no implica que sea contemplada dentro de las acciones de protección, sino que por el contrario, sí la reproducción para nosotras las mujeres y sí la maternidad para nosotras las mujeres constituye un elemento complejo para la atención de nuestros derechos en términos de los procesos productivos. Bueno, siguiente ficha. ¿Qué ven ustedes aquí?
El uno está pensando en actividades productivas, reconocidas económica y socialmente, y el otro tiene unas responsabilidades adjudicadas por el género, que no son reconocidas como actividades aportantes y que se ven como obligaciones innatas precisamente de género. Muy bien. Yo muchas pensaría gracias. yo pensaría que está estableciendo prioridades. Ujú. Bueno, Diana también aquí escribe que las mujeres pensamos en los hijos y en la familia y en el maquillaje. Sí, son construcciones de estereotipos de género, pero si ustedes se fijan, los dos son niños, ¿cierto? Hace unos días teníamos una charla y en esa charla fue absolutamente interesante porque usualmente, y ustedes que hacen parte de la industria, y específicamente del sector extractivista, algunas personas usualmente dicen, bueno, pero en una convocatoria que se abre, por ejemplo, para un cargo operativo dentro de una empresa, usualmente las mujeres no se presentan y no se presentan porque van a buscarse una ingeniera, por ejemplo, electromecánica, o se va a buscar una operaria y usualmente las mujeres no se preparan en eso. Entonces, también la pregunta que nos hacían estos compañeros es, eso también es culpa de ustedes. ¿Por qué ustedes no se están preparando para esos temas? Y entonces llegábamos a este tema específico de la niñez, que algunas de ustedes lo conversaron el día de ayer, y que tenía que ver con lo que aprendemos justamente cuando somos niños y somos niñas. Entonces, en esto de manera específica, hay ya algunos estudios que reflejan, entre otras cosas, muy bien, los juguetes, dice Diana Vega, dice definen los juguetes según el género. Y uno pensaría que esto es algo inocente. Es decir, que si yo, por ejemplo, regalo a un niño un balón, o le regalo a un niño un carro, o le regalo a un niño un videojuego, ¿cierto? O le regalo a un niño un set de científico, no afecta realmente la composición social en términos de que si le regalo a una niña maquillaje, un osito porque la niña es tierna, o si le regalo un cochecito para que juegue a ser la mamá, o si le regalo maquillaje o cosas o prendas que estén distintivas con su consideración de ser la princesa de la casa. Pues bien, en relación a esto, mujeres científicas, específicamente el año pasado, efectivamente encontraron lo siguiente, y es que ellas dijeron, sí afecta, y afecta por lo siguiente. Entonces decía un estudio de mujeres científicas, mujeres que se han dedicado a demostrar que las mujeres sí tenemos capacidades, porque hubo un momento incluso que se asumió que las mujeres no teníamos capacidades, por ejemplo, para la matemática. Ello a partir de una investigación que se hizo en la Universidad de Yale, de Oxford, en virtud de la cual la mayoría de las mujeres nos incorporamos en estudios que estén asociados con las humanidades y usualmente no con las ingenierías. Entonces de ahí concluyeron, es que los hombres son mejores en las matemáticas. Entonces las mujeres científicas dijeron, no, acá hay un componente que es muy importante. Por ejemplo, cuando usted le regala a un niño un balón, o regala a un niño un carro, o le regala a un niño un videojuego, usted inmediatamente está permitiendo que el niño gane habilidades, por ejemplo, de georreferenciación, pero adicionalmente gane habilidades en relación a la ubicación espacial, pero adicionalmente también que gane habilidades que le permitan al niño, desde su primera infancia, precisamente el reconocimiento de operaciones que le van a facilitar justamente el manejo de un carro, el manejo de una máquina, la operación, el hecho de sentirse en el mundo precisamente como un sujeto científico. Mientras que a las niñas, usualmente los regalos que se dan están asociados a estereotipos basados en género y específicamente en el cuidado, que refuerzan la idea de que efectivamente las mujeres solamente tenemos habilidades para ese mundo del cuidado. Por esa razón es tan importante, es absolutamente trascendental tender estas relaciones de aprendizaje, pues precisamente desde la casa. ¿Y por qué desde la casa? Porque la casa nos va a permitir efectivamente tener la posibilidad de gozar de herramientas que le brinden a las mujeres
todas las habilidades que no se han ganado en otro momento. Entonces esto es supremamente importante. Yo no sé, creo que no se paró mi video. Listo, ahora sí. Estaba viendo los chats y se paró un momentico el video. Entonces les decía, esto también es importante porque a veces cuando se piensa, "Uy, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para la deconstrucción de todos esos elementos del patriarcado? Y eso es imposible". Pues bueno, ¿cuántas de las que están aquí y pueden hacerlo con un emoji maternan o tienen hijos o hijas o están a cargo del cuidado de niños y de niñas? ¿Quiénes de quienes estamos aquí lo hacemos? Muy bien, Magdalena. Muy bien. Claudia. ¿Quién más? Entonces, esto se vuelve absolutamente importante, entre otras cosas, por una situación en particular, y es que está demostrado que es posible justamente desde la educación, Sonia también, desde la educación de casa, lograr que este proceso de construcción de estereotipos esté minimizado. Eso no quiere decir que desaparezca completamente, pero lo que sí va a imponer es una posibilidad de que se minimice respecto a lo que van a encontrar en la sociedad. Pero sobre todas las cosas va a generar la posibilidad de que los niños y las niñas en la sociedad tengan la posibilidad de ver visibles estos estereotipos para poder superarlos. Bueno, vámonos con la otra ficha. Hoy esta ficha no me van a entender, pero yo les voy a ir diciendo de a poquito. Entonces aquí, en esta ficha encontramos específicamente el capitalismo. ¿Cuál es la tesis central del capitalismo y por qué este tema es tan importante para poder entender por qué el tema de género es tan importante para lograr sociedades más equitativas? Entonces el capitalismo se ha servido del patriarcado. Y se ha servido del patriarcado, entre otras cosas, porque el patriarcado le permite al capitalismo la reproducción de relaciones de poder basadas en el sexo. Entonces, el capitalismo se sirve del patriarcado y de alguna manera el patriarcado supone o se reafirma en la idea de la explotación, pero es una idea de explotación que es absolutamente grande, porque es la explotación no solamente a el mundo, a las relaciones de pareja, no es solamente una explotación frente al sexo, sino adicionalmente frente a la naturaleza. En ese sentido, el día de ayer vimos tres conceptos que son muy importantes. Vimos el concepto del sexo, vimos el concepto del género, y específicamente hablamos de la identidad, y vimos el concepto de la orientación sexual. Para el patriarcado, específicamente, él dice, el sexo es una división de carácter biológico. Y esa división de carácter biológico dice que hay un hombre y una mujer. Nosotros sabemos que también hay intersexuados, pero esto es básicamente lo que el patriarcado concibe. En relación al género, va a decir, vamos a encontrar dos grandes géneros, lo masculino y lo femenino. En ese sentido, para esta sociedad patriarcal, el hombre va a ser siempre, se va a ubicar dentro de una identidad de género masculino, mientras que la mujer se va a ubicar en una identidad de género de lo femenino. Cuando nos ubicamos en la identidad de género, por ejemplo, de lo masculino, suponemos inmediatamente el mundo de lo productivo. Es decir, ¿qué implica lo masculino? Implica que el hombre produce, pero sobre todas las cosas, además de que el hombre produce, implica que las actividades de producción se les va a asignar no solamente un valor, es decir, no solamente se va a decir, uy, es que esas actividades que realizan los hombres son muy importantes para la sociedad, sino además de ello se les va a asignar un precio. Es decir, en este sistema que se basa profundamente en la explotación y cuyo centro va a ser justamente el dinero, va a decir, lo productivo le asignamos un precio. Es decir, le asignamos un referente económico. Mientras que en lo femenino vamos a encontrar actividades de carácter reproductivas, se le va a asignar a esas actividades reproductivas un valor, pero no vamos a asignarle precio. Y en ese sentido vamos a hablar del mundo de lo privado. Entonces,
¿Qué supone el patriarcado? Que los hombres sean masculinos, que además se dediquen a lo productivo, que esas actividades productivas tengan un valor y un precio. Y adicionalmente que el hombre sea el dueño del mundo de lo público. ¿Y qué pasa con las mujeres? En el caso particular de las mujeres, se supone que las mujeres encontremos una identidad de género femenino, que eso implica que asumamos las tareas de reproducción, que esas tareas de reproducción se les asigne un valor, es decir, se diga qué importante es esa tarea, pero no un precio, y que por supuesto nos encontremos en el mundo de lo privado. Y respecto a la orientación sexual, supone, entre otras cosas, que seamos heterosexuales. Estas condiciones de sexo, género y orientación, es decir, que un hombre sea masculino y le gusten las mujeres, que una mujer sea femenina y le gusten los hombres, implica algo que se llama el mundo de lo heteronormado, no de lo normal, sino de lo heteronormado, de lo heteronormado. Y ese mundo de lo heteronormado, como lo vamos a ver ahora, va a tener unas consecuencias cuando, por ejemplo, una mujer realiza actividades que son del mundo de lo masculino, o por ejemplo, que se identifica con lo masculino y tiene una orientación sexual distinta a la heterosexual. Es decir, no solamente vamos a encontrar diferencias por el solo hecho de ser mujer, sino cuando los interconectamos, y eso se llama la intersección. Vamos a encontrar que una mujer, si se desprende del mundo de lo femenino, es decir, si realiza tareas de lo masculino, va a encontrar escenarios de discriminación que aumenta además si la mujer dice o se ubica dentro de una orientación sexual diversa a la heterosexual. Vamos entonces a pasar a nuestra siguiente ficha. Bueno, aquí todas están viendo la pantalla. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta imagen nos da alguna explicación de este resumen que hicimos justamente de la jornada de ayer y de lo que llevamos hoy. Entonces, la división sexual del trabajo implicó, entre otras cosas, que se asignaban tareas y funciones según el sexo. Entonces, las mujeres íbamos a tener una asignación de tareas reproductivas y los hombres de tareas productivas. Esta asignación es de carácter exclusivo, es decir, la sociedad patriarcal supuso que si se era mujer, específica y exclusivamente lo que la mujer tendría que hacer es actividades de carácter reproductivo. Es decir, en esta concepción del patriarcado, de ese patriarcado que sostiene justamente el capitalismo, no se piensa que es que una mujer vaya a hacer las otras tareas. Eso lo va a dar otras situaciones coyunturales, la guerra, lo va a dar incluso la condición de pobreza, el hecho de que la mujer mude y por supuesto también algunas reivindicaciones de las mujeres en el marco del movimiento feminista. Entonces, se supone entonces que las mujeres realizan de manera exclusiva actividades reproductivas y que de manera secundaria, con ocasión a situaciones extremas, tendrían que realizar productivas. Pero, como vamos a ver, usualmente esas productivas, a pesar de que sean las mismas que se realizan en los hombres, no va a tener la misma asignación de precio. Al hombre, por su parte, le corresponderán tareas productivas y esa asignación es una asignación también exclusiva. Y solo de manera secundaria se piensa entonces que el hombre podría realizar actividades de reproducción. Como cuáles secundarias, por ejemplo, la concepción en sí misma, porque por supuesto necesitamos a los hombres para concebir. Como cuál otra, como de manera por hacernos un favor o por, ¿cómo es que? Sí, usualmente nosotras utilizamos mucho la palabra, ¿no? Es que él me ayuda para resignificar las tareas que realizan los varones. Entonces decimos, es que él me ayuda y de alguna manera ese que él me ayuda sucede algo así como que me está haciendo un favor, es que él me ayuda en la casa,
es que él me ayuda con el cuidado de los niños y las niñas, es que él me ayuda con compromisos familiares. Entonces, vean ustedes cómo nosotras también desde el lenguaje posicionamos el hecho de que las tareas reproductivas que realizan los hombres tienen una asignación secundaria porque la principal está en cabeza de la mujer y por lo tanto no es una obligación la que ellos realizan, sino es un favor. Adicionalmente, que esto es muy complejo, y es que a las mujeres, al asignársenos específicamente las tareas reproductivas, se pensó precisamente en el espacio doméstico. Entonces se nos dijo como que las mujeres están en el espacio de lo doméstico, es decir, están en el mundo de lo privado. Y los hombres estarán en un espacio exterior, es decir, estarán en el mundo de lo público. Esto va a tener consecuencias, por supuesto, para la vida de las mujeres. La profe Andrea nos dice la crianza compartida, ¿sí? La crianza, el cuidado compartido, la asignación de tareas compartidas, la determinación de tareas compartidas, será hacia donde debemos justamente lograr la transformación de nuestra sociedad. Bueno, listo. Aquí ven esta ficha, todas las estamos viendo. Sí, Docmare. Sí, Listo. señora. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar para explicar un poquito más del mundo de lo público. Entonces, cuando al hombre se le dice, mire, es que usted tiene asignado actividades productivas, las actividades productivas que usted realiza son actividades que se les asigna un valor y un ¿qué? Precio. Un precio, muy bien. Entonces, en ese sentido, se va a decir, bueno, entonces al hombre le corresponde el mundo de lo público. ¿Y qué hace referencia al mundo de lo público? Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, en nuestra historia vamos a encontrar que en la mayoría de las oportunidades se va a hablar de la historia construida a partir de los varones. Yo siempre cuento esta anécdota porque me parece supremamente importante. Yo soy campesina, vengo de una región en donde se ha asignado un papel protagónico precisamente a los procesos de reivindicación y soy santanderiana. Y entonces cuando leí, por ejemplo, la historia de nuestro proceso independentista, pues por supuesto el hecho de sentirme de raza comunera, eso me hizo aflorar en mí unas condiciones particulares en relación a la historia misma. Es decir, cuando yo leí el papel que jugaron nuestras mujeres comuneras, revolucionarias en el proceso independentista, yo dije, ahí estamos nosotras. Y en ese sentido, encontramos mujeres como por ejemplo Antonia Santos, encontramos mujeres como Manuela, encontramos mujeres como el Policarpa Salabarrieta, como Sain, que efectivamente fueron mujeres muy importantes en la construcción de nuestra historia. Y me pasó algo, un dato muy curioso, bueno, no sé quiénes más encontraron, pero efectivamente las mujeres hicimos parte de la construcción de la historia. Sin embargo, las mujeres no somos visibles en la historia. Algunas pocas son visibles, pero son casos absolutamente excepcionales y comenzaron a ser visibles con ocasión precisamente de la necesidad de la visibilización de las mujeres. Pues bien, en alguna oportunidad decidí dedicar una buena parte de mis estudios a comprender la vida de Manuela Sain. ¿Quién era Manuela? ¿Alguien la recuerda? La novia de Simón Bolívar. Muy bien, la novia de Simón Bolívar. ¿Qué más? ¿Qué más recuerda? Diana iba a escribir algo. Bueno, pues resulta que Manuel, y digo Manuela, la novia de Simón Bolívar, y siempre estuvo en las luchas, dice Diana. Hay algo en Manuela particular. Beltrán. Manuela Beltrán también fue una de nuestras próceres, por supuesto.
Y hay una particularidad en esa construcción de la historia, y es el hecho de la invisibilización de la mujer. Miren ustedes que Manuela Sáenz la vamos a conocer como Manuelita Sáenz, ¿cierto? Y la vamos a conocer como la novia, algunos van a decir que fue la amante, otros van a decir que fue la compañera, pero en resumidas cuentas, cuando nos enseñaron historia en Colombia, la pusieron en un papel romántico acompañando a Simón Bolívar. Pues bien, Manuelita Sáenz fue justamente una de las mujeres más importantes en los procesos de revolución latinoamericana respecto a los procesos independistas, porque no solamente estuvo en Colombia, sino adicionalmente aportó a los procesos de Perú, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, haciendo algo muy importante, y fue financiando las guerras, pero adicionalmente siendo también parte importante dentro de los ejércitos, aprovechando por supuesto, algunos de los estereotipos de género al ser infiltrada de los ejércitos patriotas. ¿Esto por qué es importante? Porque efectivamente incluso Manuelita Sáenz, a diferencia de muchas de nuestras próceres, fue considerada con alto cargo militar, es decir, fue una militar. Y además de ser una militar, fue una patriota que financió la guerra independentista, que además no financió la guerra independentista de un solo país, sino de Latinoamérica. Y cuando vamos a ver la Casa Museo de Manuelita Sáenz en Colombia, encontramos algo que es para mí absolutamente vergonzoso, y es el hecho de una cantidad de memoria histórica en cuadros en donde ella va a aparecer pues sencillamente como una mujer voluptuosa, una mujer muy bonita desde lo estético, bueno, desde la estética por supuesto occidental, y básicamente en todo el museo de lo que se va a hablar son de sus vestidos. Entonces hay una cantidad de vestidos que utilizó Manuelita, van a hablar de las joyas que utilizaban, van a poner más o menos indicaciones de cuánto pesaba, de cuáles eran sus atributos físicos, pero en ningún lado una reivindicación real del papel político y protagónico que jugó Manuela en relación al proceso independentista. ¿Eso por qué? Porque la historia ha sido construida en el mundo de lo público, y esa historia fue escrita por varones, y al ser la historia escrita por varones, pues se visibilizó específicamente la participación de los varones y no de nosotras las mujeres. De hecho, usualmente cuando yo empiezo mis clases de derecho laboral, siempre les pregunto a mis estudiantes, en 1919 se comenzó a concebir el trabajo como un derecho humano, y esto con ocasión a la Primera Guerra Mundial. Entonces siempre les pregunto a mis compañeros, y voy a hacer esta pregunta a ustedes que me contesten, siempre les pregunto, ¿quiénes son los que van a la guerra? Usualmente, ¿quiénes van a la guerra? Los hombres. Los hombres, exactamente. Y algunos dicen, bueno, los hombres y los pobres. Pero, Los primero pobres, hay que eso te decir, iba a decir Bueno, yo, sí, los también. pobres. pero está muy Sí, bien porque los esas, hombres y los que son pobres. Los pobres, esas dos son las respuestas que usualmente dan. Entonces yo les explico a mis estudiantes que les voy a explicar todo el capítulo de Derecho Laboral, les digo, bueno, también las mujeres vamos jamás, a la guerra. perdón, no, pero jamás vas a ver el hijo del presidente de la República en la guerra, Por supuesto. ni los hijos de Jamás. los ministros. Van a estar los Sí. soldados y van a estar los pobres. Exactamente, entonces hombres y pobres, pero específicamente a las guerras también fuimos las mujeres, solamente que nunca se habló de la historia de la participación de las mujeres de la guerra y la importancia de la participación de las mujeres en la guerra. Las mujeres en últimas éramos las curadoras, también estábamos ahí al pie del cañón tratando de proteger a los que eran nuestros. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque con ocasión a la Primera Guerra Mundial pasó algo, y es que los hombres efectivamente fueron a la guerra. Pero ¿qué pasó con el capitalismo? Que estaba en plena revolución industrial, y la revolución industrial no se paró. La revolución industrial siguió, y siguió a través de ¿quiénes? ¿Quiénes hicieron la revolución industrial en últimas? ¿Quiénes estuvieron en la fábrica? Las mujeres. mujeres. Fueron las mujeres, por eso fue la Muy, revolución industrial. muy bien.
Muy bien, las ¿Qué pelea, perdón? mujeres. Las mujeres. Y esto es tan De importante hecho. como el hecho de que fuimos las mujeres, pero además, recuerden ustedes que los primeros antecedentes del movimiento sindical lo escribimos las mujeres. Ajá. Es De decir, hecho, lo sale de hicimos ahí, nosotras. profe, Pero quedamos invisibilizadas. ¿Por qué? Porque esa historia no fue específicamente construida por parte de las mujeres, sino fue Profe. construida por parte de los varones. Dime, mi cielo. profe, Dime. aló. Profe. Sí, te estoy De hecho, escuchando. de ahí nace el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Exactamente. Señora. Exactamente. De hecho, esa es la razón por la cual específicamente vamos a reivindicar el 8 de marzo y recuerden ustedes que esa bandera del 8 por 8 por 8 es una bandera femenina que por supuesto logramos trasladar, logramos poner allí en relación específicamente al movimiento sindical, pero quienes estábamos muriendo en las fábricas éramos nosotras junto con nuestros hijos. Otro elemento del mundo de lo público va a estar en la educación. Recuerden ustedes que hasta hace menos de un siglo las mujeres comenzamos realmente a tener una participación universal en los escenarios educativos. En el caso particular de la política, pues para nadie es un secreto, entre otras cosas, que es la participación más limitada, el ejercicio más limitado lo tenemos las mujeres, con ocasión a muchas situaciones que algunos consideran, no, pero es que los espacios se han abierto para las mujeres. Sí, los espacios se han abierto para las mujeres, pero yo quisiera más adelante que ustedes me contaran un poco de su experiencia justamente como mujeres sindicalistas y la dificultad que tenemos las mujeres para poder avanzar en el reconocimiento de lo político. Igual en el arte, incluso en la literatura, recuerden ustedes que solamente hasta el siglo pasado comenzaron a darse premios específicamente para las mujeres en relación a sus obras de arte, o encuentren también la segregación tan importante que han sufrido las mujeres, por ejemplo, con ocasión específicamente con el tema musical. Entonces ustedes ven en el mundo de la música que se habla mucho de la cantidad de plata que recibe un artista, usualmente hombre, pero la comparación con las mujeres es absurda. En el tema del deporte, y ese tema del deporte lo tenemos supremamente ahora mismo, lo tenemos muy, muy calientico, y recuerden ustedes que, por ejemplo, lo que ha pasado con nuestras mujeres futbolistas, el hecho de que ni siquiera tengamos liga femenina y efectivamente solamente se comenzó a hablar del tema con ocasión a los logros de las mujeres, en el tema de la ciencia y por supuesto en el tema del derecho. Incluso en el tema del derecho, la situación particular que deviene, por ejemplo, con ocasión a los institutos jurídicos pensados específicamente para los varones y no para las mujeres. Recuerden ustedes, por ejemplo, en nuestro Código Penal, el elemento para disminuir la culpabilidad que se llama ira e intenso dolor, en virtud del cual la mayoría de las mujeres que fueron asesinadas por feminicidas antes de los años 80 quedaron en la impunidad bajo la idea de que la ira, el intenso dolor era una causal que permitía la eliminación de la culpabilidad. Yo creo que ustedes alguna vez escucharon que no, es que en sus pueblos, en las ciudades, como muchos feminicidios, quedaron en la impunidad bajo la idea de que era un delito pasional. El hombre, al verse envuelto en esa situación pasional, por ira e intenso dolor, mata a la esposa y eso no es considerado delito. Y eso fue hasta hace menos de 20 años. Entonces, eso, por supuesto, hace menos de 40 años, perdón, eso, por supuesto, hace necesario pensar en que esas instituciones jurídicas, pues todavía nos persiguen en el tema del derecho. A pesar de que ya tenemos más de 30 años de nuestra Constitución Nacional de 1991, todavía el hecho de la construcción jurídica en donde nuestros institutos no se han configurado para hablar de los derechos de la mujer, y todavía hay que hacer demandas de constitucionalidad para que pongan allí la palabra mujer en el entendido de que el lenguaje sí es una barrera para el acceso a los derechos.
Y por supuesto en la ciencia, el número de mujeres que están en el escenario de la ciencia y que quedan segregadas de espacios de investigación, de espacios de financiación, bajo la consideración justamente de estereotipos de género. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del mundo de lo privado. Ahí están viendo la ficha. ¿Sí? ¿Estamos despiertas? Mandemos un emoji Sí, para saber profe, que muy estamos todas bien. aquí. Sí, estamos bueno. acá, profe, tranquila. Listo, Aquí muy La bien. estamos profe. escuchando atentamente. Me estaba bueno. tomando un cafecito, me le volé a tomar mi cafecito, pero ya estoy acá, ya estoy acá. atentas. Ah, Está bueno, muy muy bien, interesante, muy interesante. No, está muy bueno. buena, claro. Profe, yo le quiero hacer una Bueno. pregunta y me perdona. Es que Dime. cuando yo participo en este tipo de eventos, yo lo socializo con las mujeres de la organización sindical de la empresa a la cual yo trabajo, ¿cierto? Sobre todo con las delegadas, con las mujeres miembros de comités paritarios, comisión de reclamos. ¿Sería posible que este material usted nos lo regale? Es todo de ustedes. Ah, qué Todo rico, muchas absolutamente de gracias. ustedes. Me Ahorita encanta. vamos de hecho a utilizar otro modelo de formación y esos también se los vamos a pasar a ustedes. Muchísimas gracias, la verdad que es de muchísima ayuda y me sirve mucho. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, entonces, en el mundo de lo privado, ¿qué se ubicó? Pues primero la casa. Y recuerden ustedes que esos estereotipos que son muy difíciles de vencer. Voy a hablar un poquito de política, pero nada más en el caso de Santander, y yo sé que ustedes nos van a decir, ay, pero ustedes los santanderianos, ¿qué les pasó en las elecciones? Bueno, sea lo que sea, pero cuando estábamos en plena campaña, yo recuerdo que hubo un candidato que efectivamente dijo que las mujeres nos veíamos mejor, debíamos estar en la casa. Y algunos supusieron que eso era una especie de chascarrillo. No, pues es un chiste, o sea, eso no tiene nada que ver, en fin, pero siempre compartía mi temor frente a esta situación porque muy poco, ¿por qué es tan importante que nuestros gobernantes tengan muy claro el tema de la comprensión de los enfoques de género, pero sobre todo el tema de la obligación de eliminar todos esos estereotipos de género? Porque efectivamente, semanas después de que esa persona, que parecía que era muy probable que iba a ganar la presidencia, hubiese salido con esa situación en una reunión en la que había un mayor componente de varones y solamente estábamos 2 mujeres, en una reunión de gobierno, en una reunión incluso en donde se estaban tocando temas que eran estructurales y en donde estábamos participando solamente 2 mujeres de 19 personas, es decir, había 17 varones. Se tocó el tema y se tocó el tema seriamente. Y estos varones respondieron a esa concepción de que efectivamente las mujeres debíamos estar en la casa. Entonces, esto que a veces algunos dicen, no, pero es que esto es mínimo, eso es un chascarrillo y no más. Pues el hecho de que aún se siga pensando que las mujeres solamente estamos para el mundo de lo privado implica justamente la segregación de las mujeres para la casa. Esos chistes de que hay el Día de la Madre, regalarle a la mamá entonces una licuadora, o el aniversario entonces regalarle a la esposa la lavadora que siempre pidió para que pueda desarrollar las actividades, o el mejor regalo o el espacio que siempre una mujer quiere tener es el de la cocina. Pues eso habla mucho de la segregación de nosotros las mujeres, porque esas inversiones no son inversiones para la mujer, no son inversiones que tengan que ver con la satisfacción de los deseos de la mujer, sino de la familia. Por supuesto, en el mundo de lo privado se va a ubicar el cuidado de la familia y como lo veíamos ayer, no solamente el cuidado de la familia del núcleo, sino adicionalmente de la familia en extenso y de la familia origen. Es decir, al final terminamos siendo responsables de nuestros hijos, hijas e hijes, somos responsables del hijo mayor, no mentiras, del compañero, que algunos han dicho, volvemos al tema de los chascarrillos, que es que ese compañero es casi que si estuviéramos criando otra vez. Adicionalmente,
somos responsables de la familia inicial, de nuestra familia de origen, y adicionalmente de la familia en extenso, es decir, de los hijos e hijas que los compañeros o esposos tengan, pero adicionalmente de la mamá del compañero, del papá del compañero, del esposo, de los abuelos del esposo, y así entonces somos cuidadoras de toda la idea de familia. Pero no solamente queda allí, sino adicionalmente dicen, bueno, ustedes las mujeres son buenas administradoras, luego tienen que estar a cargo de la administración, pero no de una administración que implica que es que tenemos la posibilidad de decidir sobre los recursos, sino de administrar básicamente la pobreza, que esto es muy distinto. Es decir, usualmente las mujeres se les asigna la tarea de la administración, pero no de la administración de las utilidades, sino la administración de las precariedades. Entonces, en ese sentido, la mujer, si se le entrega un recurso, ella tiene que hacer todo lo que esté, no sé si alguna vez les ha pasado, pero incluso dan una cuota, por ejemplo, en el tema de la cuota de alimentos. Alguna vez un amigo juez de la República, estoy intimando con ustedes, pero alguna vez me dijo, Marely, yo quiero que usted sea la mamá de uno de mis hijos. Entonces, sea la mamá de uno de mis hijos y yo le paso los 60,000 pesos. Estamos hablando de hace más o menos unos 10 años, pero esto era porque en ese entonces la cuota alimentaria era de 60,000 pesos. Entonces él me está diciendo, yo quiero que usted sea la mamá de uno de mis hijos y entonces yo le voy a dar a usted por eso 60,000 pesos, que es lo que los hombres dan. ¿Y esto por qué? Porque se tiene la idea de que la mujer no importa que se le entregue un poquillo, y con ese poquillo tiene que responder para todo. Otra cosa que nos pasa usualmente en la línea de género de la Universidad Industrial de Santander, por ejemplo, cuando llegan casos de mujeres que han puesto demandas por inasistencia alimentaria o por fijación de cuota alimentaria, usualmente uno de los tormentos más grandes que asuma el hombre tiene que ver justamente con el hecho de que el hombre no quiere dar una cuota porque es que dice que con esa cuota la mamá de su hijo o de su hija o de su hija va a alimentar a su nueva compañero o compañera sentimental. Entonces esto es absolutamente horroroso. Es el tema de que sí somos las administradoras, pero no las administradoras de la riqueza, sino las administradoras de la pobreza. Pero además se nos va a asignar dos tipos de cuidados que son muy importantes. Uno, el trabajo comunitario, y entonces en ese sentido ustedes van a ver cómo la mayoría de las mujeres, además del trabajo productivo, es decir, de la obligación de llevar dinero a la casa, además del trabajo reproductivo, del cuidado, además de eso, del trabajo sindical, a veces entonces resultamos en las juntas de acción comunal, resultamos entonces solucionando el problema de la alcantarilla, del acueducto, porque usualmente las mujeres nos encargamos del trabajo comunitario y además también del cuidado de la naturaleza. Entonces las mujeres nos ubican en el mundo de lo privado, pero nos asignan funciones que no solamente tienen que ver con el cuidado de la casa, sino adicionalmente con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la comunidad, con el cuidado de los más débiles, con el cuidado de los más pobres. ¿Hasta aquí alguna consideración? No, profe, todo bien. Muy bien. Listo. Entonces quiero que ustedes vean este dibujito que está aquí. Entonces en este dibujito vamos a decir, mire, hay una diferencia real, esa es una diferencia real y que tiene que ver con el hecho de que las personas nacen siendo hombre o siendo mujer. Esta situación que es real implica que el hombre fecunda y que la mujer concibe. O sea, naturalmente las mujeres somos dadoras de vida. Eso es natural, así se nace. Y estas diferencias biológicas no van a cambiar, pues a menos que hagamos una cirugía de reasignación de sexo, pero estas diferencias biológicas se van a mantener. Ahora, en el género, o sea, el sexo no cambia. Luego, la lucha no es por volvernos hombres, como algunos lo han interpretado. No, la lucha no es por volvernos hombres, porque es que el sexo no va a cambiar, a menos de que procedamos, por supuesto, a una cirugía, pero el sexo no va a cambiar. Pero vamos a ver entonces el género. Entonces, en el género vamos a encontrar lo masculino y lo femenino. Lo masculino lo vamos a vincular a lo productivo y lo femenino lo vamos a vincular
a lo asistencial. El tema aquí es que esta construcción del género es de carácter sociocultural, es decir, se aprende, pero adicionalmente eso implica la construcción de relaciones entre hombres y mujeres. Es decir, esto sí se puede cambiar, que era la pregunta de Dorels, cuando nos decía, bueno, ¿y por qué no cambiamos esto? A mí me encantaría que uno de los productos que saliera de estas jornadas es por qué no hacemos una nueva construcción de los estereotipos y decimos, mire, esto debiera ser los nuevos estereotipos. ¿Sí? O sea, no debieran existir estereotipos, pero si vamos a ubicar estereotipos, a la mujer también debe asignársele lo productivo, debe decirse que la mujer también trabajamos en lo comunitario, que la mujer también formamos en lo político, que la mujer también estamos en el espacio de lo público. Entonces, en ese sentido, miren ustedes nuevamente aquí. El sexo, que es no es una construcción, es una asignación de carácter natural, incluso crosomática. ¿Sí? Porque unos son XX y otras somos XY, es crosomática. Entonces, eso implica que el hombre fecunda, la mujer concibe, eso implica que naturalmente nosotras somos dadoras de vida, implica también que con eso nacemos y que eso da lugar a una diferencia biológica que la vamos a encontrar en términos de los órganos reproductivos, pero la vamos a encontrar también en relación al dar vida. Y eso no va a cambiar, pero sí que cambia las relaciones de poder que se suscitan con ocasión a esa diferencia. ¿Y cuáles son esas relaciones de poder? El género que implica que hay un mundo de lo masculino que se lo entregaron a los hombres, hay un mundo de lo femenino que nos lo entregaron a nosotras, y dijeron, en lo masculino está lo productivo, en lo femenino está lo reproductivo, la asistencia, y esto que es sociocultural, que implica relaciones de poder, sí lo podemos cambiar. Y ese es, entre otras cosas, uno de los llamados más importantes dentro de todas nuestras clases, y es el hecho de poder transformar esta construcción cultural que tanto daño nos ha hecho. Entonces, para eso vamos a pedirle el favor a las compañeras. Voy a dejar de compartir un momento y voy a pedir el favor a mis compañeras que vamos a ver un video de una feminista que hace un análisis muy interesante justamente sobre el tema del patriarcado y cómo el patriarcado es justamente reproductor, más que reproductor, se sostiene el neoliberalismo y cómo efectivamente este neoliberalismo nos ha hecho tanto daño y cómo podemos transitar. Entonces les voy a pedir el favor, el volumen está un poquito, no encontramos mejor volumen para el video, así que les voy a pedir que traten de subir lo máximo que puedan. Yo les voy a decir... Marely Magdalena tiene levantada la mano. Sí, pero creo que se le quedó levantadita, ¿cierto, Magdalena? Magdalena. Ya la bajó. Sí, se le había quedado cuando hicimos una pregunta, ya la subió. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar el video. Les voy a pedir el favor, entre otras cosas, que nos tengan paciencia con el sonido. Vamos a ponerlo desde el principio. Ella es Adriana Guzmán y tengo el placer de presentarlos. Una mujer, entre otras cosas, feminista. Una mujer que es feminista, pero además una mujer que en Latinoamérica ha sido experta en analizar justamente el tema del género, la división sexual del trabajo y el patriarcado. Entonces, vamos a ver unos minuticos, pero quiero que escuchen esta importante reflexión que hace ella. Vamos a tratar de subir lo más que podamos nuestros dispositivos, porque desafortunadamente no pudimos encontrar un video con mejor audio que este. Y en nuestros pueblos, porque decían, no, hay que acabar con la colonización, con el colonialismo interno, afuera, hay que acabar con el capitalismo, y nosotras sentíamos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo, que no solamente es violencia, Todos escuchamos. que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema
que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende? Todos los días, donde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos, en el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no? Que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua, donde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo, en el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan, y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser, maricón. Un hombre que... huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones, ¿no? Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además la opresión de ser mujer.
Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer, no hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces cuando me hacen callar a mí, yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Bueno, ¿cómo les pareció el video de Adriana? ¿Cómo les pareció, Adriana? No, muy real, pues hablando con la verdad, que a veces no vemos, ¿no? Que a veces sabemos que está ahí, pero a veces no notamos que eso es una realidad. Sí, muy Yo bien. diría que a ¿Alguien veces más? nos hacemos las que no vemos. Sí lo podemos ver, pero nos hacemos las que no vemos. Pero es real, o sea, es la realidad. Exactamente, Adriana tiene una particularidad, bueno, y además de cuando tienes la posibilidad de conocerla, ella nos hace una reflexión muy interesante de algo que se llama la deconstrucción, no solamente de los estereotipos de género, sino también además nos dice que esto lo vamos a aprender un poco la próxima clase, y es la deconstrucción también de los neocolonialismos, un poco para decirnos, bueno, ¿por qué, por ejemplo, las mujeres que somos de alguna manera de las regiones no nos sentimos orgullosas de serlo? Entonces, ¿por qué no decimos que somos de provincia? Y eso hace parte también de una construcción de nuestra identidad. ¿Por qué no decir que somos campesinas? ¿Por qué no decir que somos indígenas? En fin, porque eso se va invisibilizando, y entonces ya lo explica en relación al efecto de discriminación, que ya va a decir como todas estas capas que se van uniendo de discriminación, que hacen que incluso muchas mujeres nos hayamos adaptado hasta a estereotipos de la estética. Entonces, los estereotipos de la estética que implicaron que quienes nacimos con cabello crespo, sintamos que sea necesario tener un pelo distinto al que tenemos, o cuando subimos o bajamos de peso, el hecho de no sentirnos cómodas con nuestro cuerpo. Ella va a explicar muy bien esto, de dónde surgió y cómo el capitalismo ahí ha jugado un papel fundamental para la imposición de ello. Pero además es muy importante porque también nos va a decir, miren, estas cosas todas se aprenden a través del cuerpo de las mujeres, y se aprenden a través del cuerpo de las mujeres porque históricamente nosotras las mujeres nos han marginado y nos han segregado a un punto de que se quiere explotar todo lo que es la mujer. Entonces, en ese sentido, cuando nace el capitalismo emprende una idea de la explotación de todo. Y inicialmente esa explotación es una explotación femenina. Más adelante, Camila nos va a explicar un poco de algo que se llama el techo dinamita, por ejemplo. Y en el techo dinamita vamos a ver cómo es un nuevo concepto que básicamente nos ubica en la idea de que las mujeres aguantamos tanto, entonces aguantamos el acoso laboral, aguantamos el tema de la casa, aguantamos la marginación del mundo de lo político, aguantamos violencias domésticas, aguantamos violencia callejera, aguantamos violencias de hijos e hijas, aguantamos, un poco para la idea de lograr el éxito, y seguimos aguantando y seguimos aguantando y seguimos aguantando, que hay un momento en que estallamos, pero ese estallido lo que hace es que retornemos nuevamente
a la idea de que es que tenemos que buscar, tenemos que ir hacia el mundo de lo privado, porque si no vamos al mundo de lo privado, ¿qué sacamos con estallarnos? Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a pasar ahora a otra reflexión que tiene mucho que ver con el tema de la economía del cuidado. ¿Y por qué con economía del cuidado? Porque como lo hemos visto durante toda la clase, específicamente las mujeres se nos ubicó en las tareas del cuidado, en las tareas asistenciales, en las tareas reproductivas. Y se dijo respecto de estas tareas, entre otras cosas, se dijo, mire, estas tareas las vamos a valorar. Es decir, vamos a decir, muy bien, carita feliz, bien porque las mujeres hacen eso, bien porque atender a la familia es muy importante para la sociedad, muy bien porque el hecho de fortalecer los valores generará unas nuevas sociedades, muy bien porque todo eso se nos dio muy bien, pero a eso no hubo una asignación real de precio que implicara que efectivamente las actividades que están asociadas con el mundo del cuidado sean reconocidas en relación no solamente a su importancia, sino en relación a la generación de riqueza. Entonces vamos a ver este video y después de este video vamos a compartir un poquito. Economía del cuidado. Cuando hablamos de derechos económicos de las mujeres, hablamos también del derecho al trabajo. A través del trabajo obtenemos dinero, pagamos insumos para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Por eso, el horizonte de muchas personas es tener trabajo y salario. Sin embargo, para las mujeres, acceder a un trabajo no es suficiente. Todavía existe discriminación salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, y cada vez se reconocen nuevas formas de violencia en el trabajo. Por ejemplo, bajo esta idea de que los espacios físicos son importantes para trabajar, imagínense que hay gente que simplemente no puede usar los servicios higiénicos en su trabajo. O peor aún, hay mujeres que salen a trabajar sin seguridad o deben cruzar zonas de conflicto, trabajan amenazadas e incluso se enfrentan al acoso sexual. Las mujeres del mundo están en esta lucha por formas más dignas de trabajo, y esto es sumamente importante. Pero no podemos hablar de derechos económicos de las mujeres discutiendo solamente nuestro acceso y condiciones al trabajo pagado, sin insistir en la idea de que ya hacemos trabajo. Las mujeres nos encargamos de lavar la ropa, ir al mercado, cocinamos, cuidamos a las niñas, niños, les ayudamos con sus tareas, curamos a la familia, en fin, todo este trabajo de cuidado contribuye a la generación de riqueza porque las mujeres producimos un factor clave para mover las industrias, los campos, los proyectos sociales, producimos fuerza de trabajo. Sin embargo, todavía en muchos lugares se paga un salario solamente por la producción de productos. En cambio, la producción de fuerza de trabajo y su cuidado no se lo entiende como trabajo productivo. Esto, afortunadamente, está cambiando, aunque lentamente. En Uruguay, por ejemplo, ya existe una jubilación para amas de casa con un salario mínimo nacional a partir de los 60 años. Esta disposición se basa en la solidaridad intergeneracional antes que en el reconocimiento económico al trabajo doméstico, pero igual representa un avance. Pero, ¿cómo el trabajo doméstico llegó a pensarse como improductivo y cómo coadyuva a la producción de la riqueza? De acuerdo a Silvia Federici, cuando sucedió la segunda revolución industrial, el capitalismo necesitaba incrementar el nivel de producción y endurecer el trabajo de los obreros. Entonces se decide sacar de las fábricas a las mujeres y niños, estableciendo un salario familiar para los obreros con un incremento del 40%, asumiendo que las mujeres garantizarían la producción de la fuerza de trabajo, manteniéndolos bien alimentados, limpios y cuidados a sus esposos. Así, el salario se convirtió no solo en dinero, sino en una manera de organizar la sociedad, clasificando el trabajo en actividades productivas y actividades improductivas, generando personas independientes y personas dependientes, mientras el capitalismo se libraba de cubrir los costos de la producción de la fuerza de trabajo. Actualmente, este régimen de trabajo se ha ido modificando en todo el mundo. Con la liberación del mercado, hombres y mujeres salen a las calles a trabajar, aunque la idea de que por naturaleza las mujeres deben ser responsables de lo doméstico todavía persiste.
Por otro lado, las mujeres campesinas y sus familias producen parte de esa fuerza de trabajo que permite el crecimiento de las ciudades a través de la subvención de alimentos del campo a la ciudad. Estos alimentos son un aporte de la agricultura familiar y se logra con muchas horas de trabajo de las mujeres que viven en el área rural. En algunos territorios rurales, los hombres se desplazan a las ciudades para emplearse en alguna actividad o se enrolan como mano de obra en el agronegocio, mientras sus compañeras se quedan asumiendo la crianza de las niñas y niños, sosteniendo a la vez sus actividades productivas, cultivando sus parcelas, huertos, gallineros, granjas. Esto significa que las mujeres del área rural trabajan muchas horas. De hecho, de acuerdo a un estudio de la CEPAL realizado en algunos países sudamericanos, las mujeres del área rural cumplen un promedio de 58.72 horas semanales de trabajo, frente a un 55.52 horas de trabajo semanal de los hombres del área rural. En el caso de las mujeres urbanas, trabajan 55.94 horas semanales, frente a las 41.68 horas semanales de los hombres del área urbana. Entonces, el trabajo femenino rural aporta al desarrollo de las ciudades y de los mismos territorios rurales, a partir de la producción de alimentos mediante la selección de semillas, el cultivo de las parcelas, los conocimientos veterinarios y la misma crianza de la familia. En Bolivia, la Constitución Política del Estado, en el artículo 300, Bueno, entonces vamos a hacer una especie de conversatorio. Cuéntenos qué vieron ahí en el video. Pues que la mujer no se tiene en cuenta, por ejemplo, de parte que económico no esté incluido en el PIB, pues en el Producto Interno Bruto, la economía del cuidado. Muy bien, muchas gracias, Caroline. ¿Qué más? Yo pienso que no está desdibujando nada, es la gran realidad que vivimos las mujeres. Me parece que es súper, súper real. Muy bien, ahí ellas nos están explicando cómo efectivamente se explica cómo las mujeres pasamos del trabajo productivo al trabajo reproductivo en torno a la idea de poder favorecer el trabajo industrial, en términos de que se necesitaba que específicamente nosotras las mujeres pudiéramos dotar de cuidado, y ustedes recuerden que en el video anterior Adriana lo decía, miren que aquí no hay victimarios, es decir, aquí no podemos decir que los hombres sean los victimarios, porque los hombres hacen parte también del sistema, y el sistema, la cultura, pues los ha puesto allí. Por supuesto, ellos tienen una condición de privilegio en el marco de la sociedad patriarcal, pero finalmente es una condición de privilegio que ha sido asignada culturalmente. Y por eso los hombres tendrán que hacer un esfuerzo individual, un esfuerzo personal para lograr hacer algo que se llama la deconstrucción, que implica, entre otras cosas, el reconocimiento, dicen los compañeros, y creo que vamos a tener una jornada dentro de este seminario justamente para ello. Dicen los compañeros que han analizado las nuevas masculinidades, dicen, para la deconstrucción, los hombres tenemos la obligación, dicen ellos, de lograr entender cuál es nuestra zona de asunción de derechos. Es decir, lograr entender que efectivamente estamos en una condición de privilegio. Pero decía Adriana, pero ese privilegio no es un privilegio per se para favorecer al hombre, sino es un privilegio que favorece al capitalismo mismo, favorece al sistema, porque finalmente cuando el trabajo del cuidado no se le asigna un precio, ese trabajo del cuidado que implica, que es que lleguen bien alimentados, que es que lleguen bien cuidados, que es que traigan su uniforme bien organizadito, que es que efectivamente puedan descansar cuando llegan de la jornada y retomar al día siguiente como si nada hubiese pasado, porque siempre hay una persona allí que les cuida, pero adicionalmente una mujer que está pendiente también del cuidado de quienes más adelante van a ser obreros y obreras. Esa
esa condición que más adelante los materialistas dialécticos van a decir, ese proletario, y cuando hablamos de proletario van a decir, la familia obrera en extenso es cuidada por parte de una mujer, pero el sistema no le va a asignar un valor a ese trabajo tan importante que realizan las mujeres y que en el caso particular de Colombia se afirma que llega a un 20% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, es muy alto, muy alto. Y aun cuando es así de alto, no es considerado importante en relación a toda la generación de riqueza que ello tiene. No sé si hay alguien más. ¿No? ¿Súper entendido? Bueno. Si alguien quiere hablar, podemos prender ese micrófono para escucharles. Bueno, entonces vamos a ver nuestro siguiente video. Este video tiene mucho que ver con una particularidad y es un concepto. Isa, fuimos 12.000 personas que votamos por Andrés en Villa María, 12.000 personas. Y tiene Listo. Villa María, tiene la alcaldía llena de gente de Manizales, pagándole favores a Mario Castaño, porque Mario Castaño perdió la alcaldía con esa. Durel sí está ahí tratando también de organizar temas políticos. Está muy bien. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver, es otro de nuestros conceptos, pero quisiera que pasáramos bueno, vamos a pasar a otro concepto que tiene que ver también con el hecho del cuidado. Y es que nosotras las mujeres no solamente hacemos actividades del cuidado dentro de la casa, sino adicionalmente también hacemos tareas del cuidado que corresponden a la tierra y al territorio. Es decir, históricamente las mujeres no solamente nos hemos quedado con el cuidado específico del hogar, sino además de ese cuidado del hogar, hemos transitado por responsabilidades impuestas que van precisamente al cuidado de la tierra y del territorio. Y un poco bajo la idea de que las mujeres como dadoras de vida, entonces naturalmente tenemos una condición que nos pone en un escenario de la protección de los bienes. Entonces vamos a ver este video que seguramente les va a interesar también mucho. Las mujeres rurales somos la cuarta parte de la población mundial. Más de 400 millones de mujeres cultivamos la mayoría de alimentos del mundo, pero en más de 90 países no tenemos derechos a poseer tierras y somos propietarias de menos del 20% de tierras en el planeta. With support from the International Land Coalition, we participated in the 65th session of the Commission on the Status of Women CSW in order to make governments, organizations, and civil society aware of the problems we face, as well as our proposals to take into account our rights to land and territory. Bom dia! Queremos compartilhar que, para nós, a segurança da terra é fundamental para o exercício de nossos direitos. Mas em todo o mundo vemos nossos direitos à terra, ao territorial limitados pelo modelo de desenvolvimento nocivo que prioriza o extrativismo e a exploração indiscriminada dos recursos naturais. Producto de la actividad extractiva o del acaparamiento de tierras para actividades agroindustriales, las mujeres y comunidades somos víctimas del despojo, saqueo y deterioro del territorio, siendo obligadas a desplazarnos y perder nuestros medios de vida. Eso significa para nosotras una mayor carga de trabajo del cuidado, angustia e indefensión. En los territorios con actividades extractivas o agroindustriales, las mujeres nos enfrentamos a la escasez de los recursos. Asimismo, sin la posibilidad de acceder a la tierra para la producción, tenemos que trabajar como jornaleras sin derechos laborales. Por defender nuestros territorios, las mujeres somos sometidas a la violencia de los estados o de grupos criminales asociados con las empresas extractivistas.
Somos víctimas de criminalización, agresiones a nosotras o nuestros hijos e hijas, abusos sexuales e incluso asesinatos. The COVID-19 pandemic highlighted the situation of rural women around the world as they face increasing acts of gender-based violence, the burden of extra unpaid care work, and suffer from a lack of basic services to comply with recommended measures such as hand washing. The large inequality gap persists. However, despite the difficulties, we keep fighting. Las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, trabajadoras agrícolas y pobladoras de frontera urbanos rurales resistimos a seguir cultivando nuestras huertas, criando animales, produciendo alimentos para nuestras familias y a veces también para el mercado. We resist by demanding access and security of land tenure, territorial governance, access to credit, markets and technologies. Nos unimos con las mujeres de todo el mundo que luchan por sus derechos, por todos los derechos, que se escuchen sus voces. No basta con la titulación o con las leyes para garantizar su participación. Es urgente proteger la vida y los territorios. Listo, bueno, ese video tiene que ver precisamente con la mujer y el territorio. Y es que usualmente las mujeres en los territorios a quienes, repetimos, se han asignado tareas que tienen que ver precisamente con el cuidado también del territorio, del medio ambiente, se convierten en víctimas de diferentes modelos de violencia, sobre todo violencias estructurales, con ocasión a la reproducción de sistemas extractivistas. Entonces, frente a eso, quisiera que compartiéramos qué piensan del video, cómo efectivamente esas violencias también se van sumando a violencias que impiden a las mujeres poder acceder a todos los derechos. ¿Quién quiere conversar sobre esto? Creo que estamos como tímidas todas aquí en este espacio, pero bueno, voy o sea, como hacer como una mini reflexión en el sentido de que en muchas ocasiones damos por sentados la tenencia de la tierra diciendo como que hay una dinámica, y yo tengo la tierra entendiendo de que mi esposo, mi pareja, mi padre, mi hermano es dueño de la tierra. Pero se han visto por estadísticas que la tierra no nos pertenece a nosotros las mujeres y eso nos da una dependencia adicional en el territorio respecto a un tipo de soberanía que tienen los hombres hacia nosotros, porque ni siquiera somos dueñas de la tierra que trabajamos, no somos dueñas de la tierra que nos da para comer. En ese orden de ideas, las mujeres, si bien somos las más pobres de los pobres, las mujeres no tenemos nada en estos momentos, y darnos cuenta de esa realidad y darnos cuenta de que en una industria extractivista como la que se desenvuelve en Colombia, saber que las mujeres vamos a ser las más golpeadas, como las más afectadas con estos cambios energéticos y mineros que se van a dar, y aún así no tengamos a las mujeres como en una agenda y en una prioridad, nos da a entender que estamos dando un proceso a espaldas de las mujeres, o más bien a espaldas no, invisibilizando por completo el derecho, la labor y todo el proceso que hemos llevado como mujeres desde el territorio y para todos y todas las colombianas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Camila. Bueno, entre otras cosas, es importante mencionar que efectivamente las mujeres no somos usualmente propietarias. Entonces, en ese sentido, las mujeres solamente hasta mitad del siglo XX comenzamos en Colombia a asignarse derechos en torno a la propiedad. Pero hay otro tema que está asociado también con el hecho de que aun cuando más o menos a mitad del siglo XX se comienza a dar estos derechos, esta asignación de derechos de administración y esta asignación de derechos de la propiedad, en la actualidad las mujeres no alcanzamos a ser propietarias ni de un 20% de la tierra. Y adicionalmente, esta situación se
vuelve aún más compleja cuando analizamos que en términos del número de hectáreas por mujer, se entiende que usualmente las mujeres que son propietarias de unidades básicas productivas y no efectivamente de grandes extensiones de tierra. Lo que supone que el primer elemento que tocaba Camila, que tiene que ver con el hecho de la propiedad, aún para la mujer se dificulta, pero adicionalmente que implica además la necesidad de seguir promoviendo los derechos patrimoniales de las mujeres. En el caso particular del territorio, hay una situación que adolece con ocasión al hecho, decíamos, de la protección del medio ambiente. Y esa protección tiene mucha significancia en términos de las mujeres que han sido víctimas de amenazas, de retaliación, con ocasión justamente de la defensa del territorio. Por ejemplo, un caso preciso que podemos resaltar el día de hoy para hablar de resiliencia, pero sobre todo para hablar de reconocimiento de la capacidad política y de subjetivización, tiene que ver con nuestra actual vicepresidenta, en términos de que, como lo hemos sabido, el caso particular de Francia es un caso de retaliación y de amenaza sistemática con ocasión a la defensa del territorio y del río. Por esa razón para nosotros era muy importante hablar conversar el día de hoy de que en esas tareas del cuidado, que usualmente no solamente nos van a poner unos retos en términos de la casa, que se va a avanzar en términos del territorio, allí también hay una exponenciación de los derechos y de las violencias de la mujer dirigidas hacia la mujer con ocasión a prácticas de carácter estructural. Bueno, yo siento que estamos ya un poco cansadas en este momento, entonces quisiera invitarles un poco a que nos relajemos ya para ir cerrando también esta charla, a efecto de asegurar que nos vayamos descansadita. Vamos a seguir, por supuesto, la otra semana. Yo les voy a mandar a sus correos todos estos videos para que tengamos la oportunidad de profundizarlos, y antes de empezar la próxima clase vamos a empezar con la reflexión de los videos que les enviamos. ¿Les parece? Excelente. Perfecto, sí, señora. Listo. Entonces, recuerden, ¿hay alguna que haya quedado sin firmar la asistencia? ¿Sin haber llenado el formato? ¿No? ¿Todas? Bueno, entonces vamos a estar pendientes para enviarles todo este material. La próxima semana vamos a seguir con reflexiones de algunas compañeras que son teóricas y han sido estudiosas de estos temas, y vamos a abrir el análisis de las violencias en el mundo del trabajo. Entonces, por el día de hoy, porque ya sé que estamos cansaditas, ya llevamos ya hora y media y esto es estar aquí conectadas es complicado, entonces pues por supuesto sabemos que también tiene que ver un poco con el hecho de los cansancios, del hecho de lo que implica la virtualidad, y esperamos por supuesto que vamos a tener la posibilidad de seguir compartiendo. Entonces, un abrazo. Qué pena. Le iba a hacer una pregunta antes de terminar. Claro, claro que sí, Doris. En el tema de territorio, ¿cuál sería la meta? Porque yo pienso que en el mundo rural, pues desde la perspectiva a la tierra y al territorio, es como la visibilización de las difíciles situaciones que enfrentan las mujeres, sobre todo en la parte rural, como para alcanzar las garantías, para alcanzar sus derechos, el acompañamiento en sus luchas, ¿cierto? Todas las acciones de resistencia como para asegurar la tenencia de las tierras. ¿Cuál sería la meta que se debería de proponer para lograr estos objetivos? Pues, entre otras cosas, Dorel, sí, será muy importante esta discusión con ocasión a la transición minero-energética, porque si algo nos deja justamente este modelo de extractivismo es la necesidad de volver a los territorios como un escenario para pensarnos en el desarrollo auténtico y autónomo de las comunidades. Y ahí creo que nosotras, las mujeres, el sindicalismo mismo va a jugar un papel protagónico para pensarnos en, primero, la construcción de una nueva idea de desarrollo basada fundamentalmente en el ser humano y no en los capitales, no en el dinero, y segundo, por supuesto, en cómo hacemos para promover
que las mujeres tengamos mayores accesos a derechos, no para disminuir los derechos, por supuesto, de los varones, sino sobre todas las cosas para alcanzar unas condiciones de dignidad y de equidad. Pero esto va a ser parte de la discusión. En la próxima clase, lo que quisiéramos hacer es que precisamente lo habláramos entre todas. Sí, yo sé que a veces la virtualidad nos tensiona un poco en esta posibilidad, pero la idea es que la próxima clase no nos quedemos solamente en la teórica, que vamos efectivamente a terminar el ciclo teórico, sino que ya pasemos un poco a conversar entre todas. ¿Listo? Bueno, yo Muchas gracias. Con mucho gusto, querida Dorelsi. Yo en nombre, por supuesto, del equipo de trabajo de CIPAME, en nombre de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad del Magdalena, les agradecemos infinitamente por este espacio, por supuesto, en nombre de esta manada significante que significa ser mujer. Les agradezco muchísimo por la oportunidad que nos dimos de encontrarnos hoy alrededor de estos temas. Vamos a estar enviándoles la información y les agradecemos infinitamente, infinitamente el hecho de conectarse con nosotras para conversar estos temas que sin lugar a dudas siempre nos harán pensarnos en que nuevas sociedades y nuevos mundos y mundas son posibles, por supuesto a través del trabajo colectivo, de la articulación y de la apuesta por mundos mejores. Así que un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana. Es el lunes, ¿cierto? ¿Lunes 22? Sí, el lunes, sí señora. Ok, muchas gracias, que estén bien. Un abrazo, chao. Déjate grabar.